¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Ay, bueno. Hombre, Javi Cárcel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Muy bien. Que ya no hace tanto calor. Ya no hace, lo que pasa que, bueno, igualmente un refresco siempre viene bien. A ver, un refresquito. Mira, este vaso, ¿Estás tomando un mojito? no, estoy tomando un refresco veraniego La y voz de este Horus. vaso de aquí, joder, cuánta espuma. Este vaso es un vaso de Riazor, em, que como siempre, pongo una pantalla pequeñísima. Podría hacer el cambio a Vinlander, pero bueno. Pero mira, ahora pantalla grande. Y esto de aquí es la buena gente de la plantilla del Depor del año pasado, que fui a ver el Depor Zaragoza y el vaso en el que me pusieron también un refresco ahí dentro, lo iba a tirar y dijo mi mujer, no lo tires, si están toda la plantilla dibujada súper chula. Y le dije, pues es verdad, me lo llevo. Y La desde entonces voz luego de lo he usado para ver Horus. cada partido del Depor y me ha dado suerte. Por ahora, claro. Por eso ganó el Depor sus 3 primeros puntos en Primera División, después de no sé cuántos años. Un punto, ¿no? Que va, nos empató Ah, el Elche. empataron el Elche. Bueno, Nos pero empató el esto Elche, nos empató el Elche, que la verdad es que, oye, el Elche, toca en casa. por lo que me he enterado, porque en segunda lo hacía, pero yo di por hecho que en primera no, La voz pero el de Elche es Horus. la selección española de primera división, pero perdiendo. Me refiero a coger el balón y no lo suelta, ¿no? Son de tiquitaca continuo todo el rato. Bueno, carita de... A ver, el año pasado el Valencia y el Elche lucharon seguramente más o menos por los mismos puestos, ¿no? Para desgracia del Sí, Valencia. por no defender, sí. Carita triste para mí. Claro. No, Vaya pues robo, ¿eh? Del Depor al Zaragoza en aquella ciaga jornada en Riazor, Zaragoza está en primera federación, hombre, no... que mandasteis al Zaragoza a los infiernos robando. No hubo robo ninguno. De hecho, vamos, me da pena que el Zaragoza esté en primera federación. No, yo más allá de agravios pasados que hizo Agapito contra el Depor, Agapito Iglesias, creo recordar que era su apellido, yo no se lo tomo en cuenta. Hay equipos a los que no se lo tomo en cuenta, o por ejemplo, la rivalidad deportiva tan fuerte que hubo Depor-Valencia a principio de siglo. Todo eso a mí no me pesa tanto como el hecho de que creo que los equipos históricos y potentes y que han dado mucho al fútbol en España deben estar en primera división. O sea, le tengo simpatía a todos, aunque haya habido piques, y no me gusta nada. O sea, yo odio al Villarreal, al Leganés, a toda esta panda de toda esta panda de infiltrados que hay ahí que no sabe uno bien qué hacen, ¿no? No los odio, pero les deseo que estén en su sitio, que es la segunda, la primera federación, ¿no? Según el lugar y ya está. Un abrazo desde aquí a toda la gente de Villarreal, que son un poco mis necrones del fútbol. Y buenas tardes a todos los que estáis llegando poco a poco. Bienvenidos a este jueves, en este teatrillo inicial que estamos haciendo, La Buena Zarzuela, en la que estamos hablando de... Uy, la cámara la he puesto de cualquier forma. Vinlander, me cago en la mar. ¿Cómo estás tú aquí? Ya, No, no me has ya. avisado, ¿no? Claro. Estoy enfocando ahí la ropa, la caja de la ropa de la lavandería. Em, Es que después de 40 y pico horas ya no te digo nada. Digo 40 y pico horas por la retransmisión del claro. VTC, que fueron más o menos eso. Estuvimos en Y el ya Twitch me he acostumbrado. del cobrador, ¿no? Para que la gente lo sepa. Si alguien dice, joder, pues yo no la vi, pues será que no avisamos que estuvimos en el Twitch del cobrador. Se, Sí, pu- allí se puede estuvimos ver. y se puede estar viendo. Ujú. ¿Qué te parece ese tiempo verbal? ¿Se puede decir? Me parece bien. El tiempo verbal Patreon. Puedes decir, puedes explicar Eso cómo es. se llega hasta ahí. Correcto, ahora mismo está en el Patreon del cobrador y después estará en YouTube, porque así pues le damos un caluroso contenido a la gente que nos apoya en Patreon desde hace mucho tiempo, que son fundamentalmente parte importantísima de haber podido hacer una retransmisión así, ¿no? Y que cada vez haya más cámaras, que tengamos la Chismecam móvil, que pues bueno, que nos permita estar 4 días sin parar de retransmitir, que es lo importante y lo que queda, Sí, porque lo que queda. estamos, claro, Hemos dado dos pasitos, Tacoma y el VTC, pero se viene por delante. La Voz Open en Lugo, las finales de Iberian Open, con los 8 jugadores que tengan más puntos después de todo un año
de pegarse en los torneos de Iberian Open, 40 y pico torneos de Iberian Open, para conseguir 2 Super Golden Tickets con 800 euros cada uno. Además de eso, después viene el London GT, que es el torneo más grande del mundo. Y acabamos la fiesta con los campeonatos mundiales que este año se celebran en Barcelona en vez de ser en Atlanta. Entonces es un no parar, la verdad. Sí, la verdad que va a ser intenso. ¿Sabes cuándo no nos parecía tan intenso? Allá por marzo, ¿no? Cuando lo Sí, planificamos y decíamos, bueno, mete esto, mete son, lo otro. claro, aquí esta semana está libre, pues vete aquí Nos llama un otro. señor inglés, hello, no sé qué, os venís a Londres y nosotros, venga, vale, dale. Sin mirar Ya me han nada. liado, ya me han liado. Sin Claro, mirar y Javi, eso. que coincide con el Birhammer. Sí, es una gran pérdida que no vengáis. Javi Cárcel, que cosas importantes que la gente está diciendo ya en el chat. Una, buenas tardes y Forza Depor. Mi público está aquí atento a lo que yo digo en la zarzuelilla inicial. Y la otra más importante. Hay quien pregunta, Javi, ¿qué vas a llevar al Birhammer? Es Sergio, que lo vimos en Bélgica, estaba jugando el Claro, individual. Sergio. Qué tío, no para de sacar cuatros. Persona más desagradable. Sí, he jugado con él una vez. Correcto, es verdad. Mm, Pues Sergio, no tengo ni idea. O sea, sinceramente, hasta el lunes estoy de vacaciones de Warhammer. mm. De hecho, hemos quedado este sábado los unicornios y tal, y no me va a llevar ni los muñecos. Él sabemos lo que va a llevar si está en el Birhammer. Va a llevar Deathwing Knights. Sí, igual le hago yo la lista y que le den. Ya está. Deathwing Knights, el león, no sé cuánto. Un tío Sencillo. pesadillo. Bueno, en realidad una persona maravillosa con la que juego una partida estupenda, y me encantaría jugar más, pero tanto Vinlander como yo tenemos que estar ese fin de semana. Además, un fin de semana un poco raro. Hablaremos de esto en las finales de Iberian Open, que me parecen lejanísimas porque son después de la Voz Open, pero ya hablaremos del formato de partidas y de calendario, digamos, de horario de Londres, porque el Top Cat es el lunes, no es el domingo. O sea, es un torneo que acaba el lunes, digamos que para unos pocos jugadores lo grande es el lunes y claro, a efectos de streaming, eso significa que el streaming no termina un domingo por la tarde o por la noche, sino termina un lunes por la tarde o por la noche. Y es un torneo que va a tener allí a grandes estrellas del mundo de Warhammer, a muchos jugadores de los que han estado, por ejemplo, este pasado fin de semana en el VTC. A Tontejo dice que vino por el Warhammer y se quedó por la jacaranda, pues como yo, básicamente. El de Londres es a final de septiembre, quedan 5 semanas todavía. El de la semana que viene es la Voz Open. Y ahí estaremos aquí en el canal en el Twitch de la Voz de Horus. Así que el sorteo de Twitch y el sorteo, que es el último jueves de cada mes, y el sorteo de DD y el sorteo extra, tanto de la Voz de Sigmar normal como el extra de la Voz de Horus, van a ser no el jueves, sino el sábado por la mañana. El sábado por la mañana que arrancaremos el streaming será sábado y domingo. El sábado en algún momento haremos ese sorteo entre los muchos que haremos, porque nuevamente Vinlander nos hartaremos de darle a la gente premios y de enviar premios a casa de toda la gente que nos apoya. Sí, macho, lo que pasa es que tengo ya el desván o la despensa de cajas de Warhammer en mínimos. Miro ahí para atrás porque tengo ahí la torre y tú estarás igual, pero bueno. Yo tengo todavía por aquí, tengo la caja del códex que viene de después de Marines, pero esa no la puedo regalar, porque eso, como no se sabe. ¿Pero de qué color es? Marrón caja. Es marrón caja. La caja no, por dentro no tiene nada. Ya la gente dirá, votan. Marrón es votan. Dice con Francurci, mañana balance. No salió un balance en viernes desde la tercera edición, que no había balances, así que seguro que no confran. No tiene pinta, no. Suelen ser los miércoles, así que confiemos en el miércoles que viene, teniendo en cuenta que prometieron uno cada mes y el miércoles que viene es el último miércoles de agosto. Confiemos contemos con el miércoles que viene, ¿verdad? Uy, sale el miércoles, te pilla para la Voz Eso Open. es, la Voz Open es un torneo que no juega nunca Oldhammer. Nadie quiere jugar a Oldhammer. Oldhammer es horrible. Las listas se entregan el viernes. Y soy un flojo porque en los Warhammer Open la lista se entrega en el minuto antes de tirar pairings. O sea, tú puedes entregar lista hasta mientras tú registras, mientras vas llegando, la gente por la mañana. Esto me ha pasado mucho. Nuestro amigo común Bancus ha vivido esa experiencia ahora que está en Warhammer Events. Yo colaborando con ellos la he vivido también y me ha gustado mucho en sitios como Tacoma, como Palm Springs, ¿no? Donde
el torneo empieza a las 9 y hay gente que a las 8:42 llega por allí y se pasa a recoger su welcome pack y le dices, ¿te has hecho el check-in? Y dicen, me da un error. Y te enseña su móvil y el error es no hay lista. Y le dices, no, ponga usted la lista, hombre. Ah, vale, ponen la lista y ya se registran, hacen el check-in y listo, ya a jugar, ¿no? Pero yo he sido un flojo y la he puesto el viernes, la entrega. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vienes por la noche en todo caso. Javi, Dime. mira, por contextualizar un poco, tú que has vivido, que ahora hablaremos de eso, que yo creo que es una parte bastante importante del VTC que no se ha visto, ¿no? Tú que has vivido El VTC, es verdad. lo que supone ser, bueno, capitán en BCP, figurabas como capitán del Team Spain, Javier Cárcel, por distintas cosas que yo no sé, Sandre, si puedes aperitivar con ello, pero habiendo visto las dos cosas, tanto VTC como los Warhammer Open... Perdón, aquí no sale, creo que sale en el móvil, me parece. Sí, perdona. Que aquí no sale, aquí al abrir no aparece eso, pero puede ser que aparezca en el móvil. A ver, voy a intentarlo, ¿eh? Ah, mira, aquí. Vale, que estás en... Mira. Javier Cárcel. Ahí estamos. ¿Cómo te quedas? Pues nada, lo que te iba a decir es que toda la burocracia, diplomacia también, puesta en escena, todo eso, si lo contextualizas en Warhammer Open, es exactamente todo lo contrario. Chicos, totalmente. ¿se va a acabar el tiempo? Pues en VTC significa sanción para ti. En Warhammer Open es, vale, tenéis que gestionarlo para terminar la partida. Me quedo aquí con vosotros. Un árbitro te ayuda a que se acabe la partida. Claro. Y os ayudo. Chicos, hay un problema en los personajes que habéis añadido a esta lista porque no se ha entendido del todo bien y parece que en el evento hay 34 personas que no lo han especificado en concreto. Bueno, pues se cambia. Porque si hay un error de 34 personas... No le has equipado el telemétrico a no sé qué, no le has puesto los drones a la crisis, ¿no? Eso es, se entiende que es un problema común, ¿no? No algo muy concreto. Pues nada, no os preocupéis que se cambia, no pasa nada. Disfruta de tu experiencia, ¿no? Has pagado una entrada para jugar a Warhammer y no para sufrir porque se te ha roto la antena del Le Mans Rush. ¿Cómo te quedas? Yo me he quedado muy loco porque no me lo esperaba para nada que fuese todo tan, joder, tan así, tan al pelo todo. Cada decisión es, esto es lo que he dicho yo, va a misa y ahora es ley. Tener que lidiar con los árbitros, que no tienen culpa de nada, por supuesto, pero como te tiene un reglamento tan firme detrás, ha sido un poco estresante. No me lo esperaba para nada que iba a ser así. Y claro, conforme iba viendo, porque todo esto pasó más o menos en la primera jornada, que fue una partida solo, y ya sucedió esto, de que pasé yo a ser capitán. Y ya entré con un poco de sensación de, coño, vamos a hacer las cosas bien, no sea que de repente el equipo se coma amarillas porque sí, y amarillas es al pocísimo. Esta partida no la ganas, ya pierdes el desempate de partidas ganadas. Joder, o pierdes la ronda directamente. Directamente la ronda. Me acuerdo, por ejemplo, una partida de Borja que acabó él con 7 segundos en el reloj y su rival con 3. Que estábamos, los dos capitanes estábamos volviéndonos locos para subir rápido. Es que hay que explicar estas cosas porque son difíciles de entender. Yo creo que sobre todo porque está claro que hay diferentes niveles de lo estricto que deben ser unas reglas y su aplicación entre un torneo que es, vamos a decir, simplemente un torneo, ni más ni menos, es decir, que se junta gente para jugar y que puede tener pues, muchos participantes o pocos, por lo tanto, más o menos relevancia, ¿no? Todas estas cosas. Y luego es verdad que puede haber torneos como este que tienen un aura un poco de ser más formal y más estricto por lo que implica, ¿no? Por la cosa de que el que gane pues se va a llevar unas medallas, entonces posiblemente más o menos unas medallas. Sí, no, digo, y posiblemente a nivel interno no es lo mismo un Warhammer Open estándar que los campeonatos mundiales en Atlanta o en Barcelona. En Barcelona, por ejemplo, sí piden entregar lista unos días antes, incluso una semana antes. Sí que
en caso de que tengas un error de lista que no esté muy claro la solución, pues puede ser que amablemente te pongan una tarjeta amarilla, pero no te van a hacer perder la partida ni te van a echar, ¿no? Solamente te van a dar un poco en plan, ay, 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 ¿no? Pero bueno, que la regla va a ser un poco más estricta porque es un torneo más, vamos a decir, más importante. Lo que pasa es que desde fuera es difícil comprender cuando esto se sale de madre, ¿no? Porque desde fuera lo lógico sería, Javi, yo qué sé, si a ti te hubieran dicho antes de haberlo vivido, ¿tú crees que el VTC tendría que tener unas reglas muy estrictas o poco estrictas? Seguro que dirías muy estrictas. Yo lo diría, ¿no? Posiblemente sí, pero dentro de lo razonable, que al final son los dos jugadores que están ahí los que tienen que tener las decisiones. Es que algo tan sencillo como ha pasado esto, es que, bueno, durante el torneo pasó. Un árbitro ve que algo ha hecho mal, porque pasaba por casualidad, no hay tu tía, amarilla está el jugador. Yo, ¿cómo? Claro, por mucho que dos jugadores entre ellos, ¿cuántas veces habrá pasado, ¿no? Que va a empezar la fase de disparo. Uy, espera, que se me olvidaba utilizar mi Rapid Ingress, Tarjeta. por ejemplo, ¿no? Claro, pues como pase el árbitro por allí, ya o no te deja literalmente bajo amenaza o estás con amarilla. Claro. Me ha sorprendido mucho todo ese tema. Bueno, rival... de hecho, fíjate, el ejemplo, Dani, en vez de ser, se me olvidó el Rapid Ingress, es, he dejado una unidad, o sea, estamos en ronda 4, tengo una unidad en reservas. Entonces el árbitro va a llegar y, como por regla de VTC, eso no puede ocurrir, está prohibido. Entonces, directamente es tarjeta. O sea, además de y tarjeta es, espera, voy a explicarlo para un jugador, es menos 50 puntos de partida. O sea, tu partida que iba a ser 80 a 60 pasa a ser 30 a 60. Una locura, tío. Claro, y ya no solo es el problema de haberte dejado una unidad fuera, que no te van a dejar sacarla, y adicionalmente sanción. O sea, estás muerto en el suelo y te matan. Y te siguen pegando. El sentido común sería, oye, si eres muy estricto, no, mira, esa unidad se destruye. En realidad, ese sentido común, o sea, en los campeonatos mundiales de Warhammer, en la final entre Sigler y Liam, con total seguridad, si a Sigler o Liam se les olvida una unidad, su oponente le va a decir, hombre, ponla en un sitio donde lo corregimos. ¿Cuántas veces nos ha pasado? A todo el mundo le habrá pasado esto, ¿no? Ponla en algún lugar que no tenga influencia en lo que hemos hecho después, ¿no? Y ya está. Incluso si se puede corregir mejor, hasta se deja corregir mejor muchas veces, porque todos queremos jugar partidas normales, ¿no? No queremos ganar una partida porque a tu rival se le ha olvidado bajar esos inceptores. Claro. Pero bueno, vamos a corregirlo, ¿no? Y se podría corregir. En VTC podríamos dar el paso a esa unidad que no has metido se destruye, sí o sí. Aunque los dos jugadores quieran corregir, aunque el oponente, digamos, que esté de acuerdo en que baje en tu objetivo natal, ¿no? O algo de esto, no, da igual. No se puede. Pero es que además aquí tu partida está ya perdida, pase lo que pase, prácticamente. Tu equipo de repente va a hacer 5 puntos menos VTC, 5 puntos menos, lo normal con la competencia que hay en VTC entre cuando llegas hacia las últimas rondas en que estás con la gente de tu nivel. Por ejemplo, nosotros estábamos pegándonos con los de arriba. 5 puntos menos es la diferencia entre que la ronda entera se gane, se empate o se pierda en muchas ocasiones. Sí, a veces no, pero otras veces es totalmente. O sea, imagínate 5 puntos que nos hubiera pasado Javi con Alemania. A favor o en contra. Hubiera sido ganar o perder. Sí, efectivamente, y desvirtúa totalmente la competición para mi modo de ver. Porque no es un problema real de alguien ha hecho trampas, alguien ha hecho algo mala fe. Es un olvido estúpido. Sí. Y es algo que nos pasó en la ronda 7, le pasó a nuestro oponente. Entonces, menos mal que no ha tenido efecto en la ronda, porque por suerte hicimos un resultado fantástico contra Australia y tener 5 puntos más no nos ha modificado nada. Pero realmente Australia tuvo una penalización ridícula por un olvido estúpido, que es el decir el aura que tiene el Rey Silente antes de robar las 2 cartas de secundarias. Cuando es más o menos evidente siempre con lo que va a empezar, ¿no? Con el movimiento. En turno 1. Si quieres, te lo puntualizo yo. Sí, dale. Yo no me enteré de esto, yo pasé, pero estaba haciendo la ronda por las mesas, a ver qué tal estaban desplegando, quién tenía iniciativa y tal, y me giro y veo pues el árbitro y 2 o 3 coaches de Australia con Liam, que está jugando contra Marco, y me acerco a ver qué pasa. Que era un poco lo que iba haciendo yo, persiguiendo a los árbitros por las mesas, no sé qué pasase algo. Claro. Y
tal, se van y el capitán, que es Eric, un chaval encantador que está jugando contra Mewell. Eric Latouras, por cierto, uno de los mejores jugadores del mundo. Sí, buenísimo, y lo ha demostrado con sus resultados. Bueno, total, que viene el árbitro y les dicen algo y me dicen que les han penalizado con 50 puntos al día. Y me quedo yo en blanco, pregunto qué ha pasado, es que no ha dicho el aura del rey antes de robar cartas y ha movido con +2 al movimiento, porque se ve que durante la fase de despliegue o lo que sea, se lo había comentado Marco que iba a mover así. Y Marco, con toda la buena intención de cualquier jugador de Warhammer, dice, joder, mueve con +2, claro, ya está. Es lo obvio, ¿no? Pues sin motivo no. El motivo está porque está en el reglamento, pero es en plan, me estás jodiendo una partida, posiblemente una partida muy, muy, muy importante. La ronda nos fue muy bien, pero si llega a estar empatada, esto hubiese decidido la ronda, lo cual es catastrófico para la competición. Es tremendo. Es que incluso siendo algo que, para empezar, como hay acuerdo de jugadores, no debería requerir ningún tipo de intervención arbitral, lo máximo debiera ser un warning. O sea, lo máximo debería ser, oye, fíjate bien y el resto de la partida, por favor, no vuelvas a olvidarte de nada. Pero Concéntrate. si es que encima, por decir algo. el árbitro estaba ahí chequeando el reloj, que estaba el reloj bien puesto, y justo estaban empezando y vio esto. Y como estaba ahí de casualidad, dijo, amarillo para ti. Habló Eric conmigo, oye, pues si podemos arreglar la puntuación. Y yo, es que si me da miedo tocar cualquier cosa que no sea real. O sea, es que claro. si a ti te ponen una amarilla, ¿qué me pueden poner a mí? Es que me expulsan del país. No, por supuesto. Y fui con un coach de ellos a hablar con Jay sobre las sanciones. Oye, me he enterado que ha pasado esto. Y lo primero que me dicen que no tendría por qué saber nada. Y yo, bueno, pues lo sé. Y que sepas que España estamos totalmente de acuerdo con que no pase nada. O sea, que si se la tenéis que quitar, quitársela. Estamos en la ronda 7, es el momento de hacer una competición correcta, tal. Claro. No podemos discutir con ningún capitán de las amarillas. Es que voy a añadir otra información adicional. Estamos yendo un poco de final a principio, pero no pasa nada. Esos caminos también están guays, ¿no? ¿Por qué? Bueno, adicionalmente, lo primero, lo de no hablar de las sanciones. O sea, no solo son sanciones absurdamente potentes, absurdamente fuertes, que afectan de forma directa a la competición, porque vienen por estupideces. Es que yo por lo menos no soy consciente de ni una sola sanción por algo real, por algo que sería sancionable en un torneo normal. Son todo estupideces como esta, ¿no? Entonces tienen un efecto tremendo. Y además está la regla de no se puede hablar de las sanciones. Hablar de tu sanción, adivina, es amarilla. Entonces, ¿por qué? ¿Qué secretismo es este? No puedes evitar que la gente lo sepa. Y eso me lleva al principio, ¿no? ¿Por qué está aquí hablando Javi de todo esto? Pues porque si nos vamos a la ronda 1, vamos a ir a la ronda 1, buenos palizones, ¿eh? Mira, aquí 124-36, ahora nos vamos a la 1. Vaya máquinas, estamos hechos. A ver. España-Eslovaquia, aquí. 137-23. Pero temporalmente no fue 137. Temporalmente también, de haber habido sanción, tampoco hubiera tenido, por suerte, reflejo. Y esta es bestial, ¿eh? La de equipo son 25 puntos de equipo, Sí. no 5. Que eso creo que fue un poquito así, levantando el dedo al aire, Vinlander, fue, venga, 25. Sí. Son, o sea, por traducirlo, son 25 puntos del diferencial. Es son decir, 250 puntos de victoria. Los 20 puntos de Gonzalo, por ejemplo, que se ven en pantalla, y 5 de Manu, por ejemplo, pues hubiera sido la sanción. Que eso generaba, por hacer un pequeño incisillo, situaciones tan raras como que un equipo empataba y otro perdía por las sanciones. Es decir, empataba, por ejemplo, es un ejemplo, ¿vale? No es un caso real. Inglaterra contra Bélgica y por una sanción Bélgica empataba e Inglaterra perdía. Sí. Bueno, es que incluso se puede dar el hecho de que los dos equipos pierdan. Los dos pueden perder. Y esto estuvo a punto de ocurrir en el año 2024, cuando hizo España plata. Estábamos allí Vinlander y yo. Y Francia tenía una sanción cada ronda de 10 puntos por una estupidez gigante al entregar la lista. Por una cosa que sería corregir
bueno, corregir, no, en realidad era una regla mal aplicada, que era no dejar adjuntar a los castellanos, que eran como tenientes, en unidades, como vamos a decir, como segunda miniatura, ¿no? En la lista estaba así adjunto y decidió la organización que eso no se podía hacer y que entonces tenían que jugar o con el teniente fuera todas las partidas, lo cual rompía completamente el sentido de la lista, o jugar con el teniente dentro, pero como eso iba contra esa decisión de cómo se podía hacer la lista, con 10 puntos menos por ronda. Y aún así Francia ganó el Mundial. Esa última partida, cabía la posibilidad de que empatara Francia y perdiera Estados Unidos. Y con eso nosotros éramos campeones. Gracias a la estupidez esta, ¿no? Una ronda sin sentido. Bueno, cuando seamos campeones no será por estas tonterías. No será por una tontería esto, sin ninguna duda, ¿no? Pero bueno, me vengo aquí a esta primera porque aquí lo que pasó fue lo siguiente. Ya hemos contado una que le pasó a un oponente nuestro, ahora contamos una que nos pasó a nosotros. Y luego acabaré por una previa también, por una de antes del torneo incluso, ¿no? Estoy yendo del final al principio. Y es que resulta que durante esta primera ronda, el jefe arbitral se acercó a mí para indicarme que yo no podía ser a la vez streamer, ver las pantallas de streaming y ser capitán del equipo. Porque las normas sobre los miembros no jugadores, el capitán, los coaches, todos los miembros, o los jugadores directamente, también incluido una vez que dejan su mesa, ¿no? Indican que no se puede utilizar ningún tipo de dispositivo electrónico para comunicarse fuera de la partida, para no recibir consejos tácticos o similar. Entonces, consejos tácticos de gente de fuera de la ronda. Como si eso fuera posible, Javi? Sí, como si alguien de fuera supiera más que los que... O sea, pudiera tomar una decisión mejor que los que están ahí. No Claro, tiene- y adicionalmente, Sandre, estando la limitación de que cualquier miembro del equipo no jugador no puede dar indicaciones tácticas directamente al jugador. Tiene que hablar de posibilidades, de variables, de ataca, sé conservador, Claro, o sigue sea, jugando, no le puede diviértete. decir, haz un rapid ingress en ese flanco. Que me lo han dicho en el streaming porque lo Claro. han visto mejor que tú que estás aquí No, jugando. no le puedes decir, recuerda zonear en turno 3. Lo que sí le puedes decir es, sé conservador, aprieta más, ¿no? O cosas mucho más, vamos a decir, menos precisas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, total, que me indicó eso y me sacó una tarjeta amarilla de 25 puntos de ronda, además de tener que decidir si iba a hacer una cosa o la otra. A raíz de eso, se pasaron todo el evento sacando tarjetas amarillas a gente que vio pantallas. Gente que vio pantallas, me refiero a pantallas de streamings. Tened en cuenta que había 10 streamings, puede ser, Dani, porque había 12 espacios, pero Sí, de streaming creo que 10, ¿no? había muchos streaming y con esto que cuentas, o sea, si lo dimensionas hasta el punto del absurdo, que es lo que comentamos en el streaming, ¿no? Si por lo que sea uno de los coaches decide traerme agua o un café por un lateral de la mesa, en lugar de por 25 puntos delante, menos de partida para el equipo, si se nos ocurre de entrevistar a ronda. Luis, por ejemplo, que lo entrevistamos cuando ya había terminado la ronda, ¿ok? Pero si termina su partida y se nos ocurre decir tanto a Luis como su oponente, ¿no? Chicos, venid aquí a la zona de streaming que vamos a charlar Pero sobre todavía la la partida. partida de Manu no ha terminado, morimos. 25 puntos para los dos. Para Morimos y matamos al rival Claro, también. matamos Claro. y morimos, efectivamente. Es, Pero perdona, Vinander, es tremendo porque mucha gente conocerá a Liam Basili, a Liam VSL, que es uno de los 2 o 3 mejores jugadores del mundo seguramente, ese chico tan alto, espigado, belga. Ese pobre chico, es que Bélgica se llevó 2 amarillas de ver pantallas. Y él, que es una persona que digamos que solo sabe de hablar de Warhammer, no conseguía explicar un poco el shock que significaba eso, ¿no? O sea, como no podía. Por escrito sí lo dejó un poco más claro, pero hubo una reunión donde él quería quejarse y no fue ni capaz. Entonces, bueno. No salen ni las palabras. Y las palabras porque es difícil si no tienes mucha soltura, a lo mejor, como para intentar defenderte. Es tan chocante que es que no te lo puedes ni creer. Claro, y lo que iba a decir Javi es que la organización sabía que Sandre era capitán y que era streamer. Claro, Porque con así, mucha antelación. claro, así nos identificamos y adicionalmente, si vamos solo a lo físico, a Sandre le vieron montar el streaming
y se comunicaron con él para distintas cosas técnicas del Incluso streaming. podemos explicar que yo pagué. Vale, es que no quería entrar No, en lo eso, puedo decir pero... yo. Yo pagué por el equipo y para estar como, o sea, y como uno de los miembros del equipo, y pagué por la parte de, y firmamos ahí un documento de streaming. Entonces, claro, esto hizo, por suerte, que yo pude, ¿cómo se dice? ¿Cómo es en justicia, en derecho? Cuando apelar, o en derecho deportivo, ¿no? Yo pude apelar y creo que de una cantidad gigantesca de penalizaciones amarillas, la única que se quitó en el torneo, que yo sea consciente, es la nuestra. ¿Por qué? Pero por el dinero. Es que vamos a decirlo así, porque es real, ¿eh? Fue así porque era como, bueno, señores, o sea, si dejamos la amarilla, yo tengo que ir, o sea, yo tengo que pedir una devolución. Devuélvanme, mira, y voy a pedir que me devuelvan los 1.820 euros de inscripción del equipo. ¿No? Porque, ¿esto qué es, no? Claro, ahí ya todas las normas tienen un límite, que es cuando va al bolsillo, ¿no? Claro. Y entonces se quitó esa amarilla, pero y esa penalización. Y por eso tenemos aquí un resultado normal. Si sumáis, suman los 160 que tienen que sumar, ¿no? Pero encontraréis rondas de diferentes países que no suman 160. Y esto también hay mucha gente que nos preguntó, porque esto fue jueves por la tarde. El primer día, jueves por la tarde, sí. Jueves por la tarde, y claro, todo el mundo vio que en el BCP ponía la penalización de 25 puntos y nos preguntaron un montón de personas y tal. Recuerdo que no sé si fue Chorny que directamente le dije, es que no podemos hablar del tema. No se puede. Claro, es que igual es peor. Hablar sobre ello es amarilla, Javi. Hablar sobre el Club de la Lucha es mortal. Yo tenía fe en poder apelar y sacarlo, y bueno, por suerte se pudo resolver después, ¿no? Pero bueno. El torneo lo ha organizado Infantino, efectivamente, Diego Sánchez, tienes toda la razón. Y bueno, pues es verdad que son cosas extradeportivas, pero que son, influyen tanto en lo deportivo. La sanción previa del evento, Sandre, cuéntala. Antes de esto, esa es heavy. Antes de esto hay un torneo individual llamado Warmaster, un torneo que tuvo 570 y pico jugadores, y que es un torneo muy grande. Y que es un torneo en el que participaron algunos jugadores del equipo y algunos coaches del equipo. Por ejemplo, Manu Venturi, que vino con nosotros como parte del equipo, como coach del equipo, y que en una de sus partidas, la tercera, la cuarta ronda, no estoy seguro, en una de esas, ¿no? O sea, no era ni el principio ni el final del torneo, se encontró con que a la hora de cerrar su partida no tenían tiempo ni su rival ni él para cerrarla correctamente. Un árbitro se acercó para pedirles indicarles que tenían que subir el resultado sí o sí, tal como estuviera. Ellos estaban haciendo algo muy bonito, considero yo, que es determinar el resultado real de la partida jugándola a 5 rondas, porque Warhammer está hecho para jugar 5 rondas, no está hecho para jugar 3 ni 2. El resultado de la ronda 3 es mentira, en general. Y si no es mentira es porque habéis teorizado y sabéis que es válido, ¿no? Si dices, bueno, es que hubiera ganado igual, bien, pues entonces has teorizado, porque por eso sabes que ibas a ganar igual. Perfecto, ¿no? Pero si no lo sabes, es que te falta tomar una decisión con tu oponente de qué puede pasar. Y los vio haciendo eso, que no está permitido en este torneo. Y sobre todo los vio que no sé cuánto, no sé si os acordáis, Dani, Javi, creo que le dieron 5 minutos, ¿no? Para subir el resultado. Tuvo que volver y dijo, han pasado 5 minutos, ¡pum! Amarilla. Vale, hasta ahí es una amarilla de un torneo individual. ¿Podemos estar de acuerdo o no? Eso ya, como organizador de torneo, yo diría que hay que ser más flexibles con la gente que, en este caso, este torneo no es un mundial, no es como el VTC, no es un campeonato mundial de no sé qué, es un torneo de entrenamiento de jugadores que van al VTC y un montón de chicos, en general de la zona del norte de Francia, que van allí a jugar partidas. Y es un torneo que tiene jugadores de nivel muy variable, como muchos torneos grandes. No es un torneo especial ni nada, ni tiene por qué tener unas reglas súper estrictas. Entonces yo creo que se equivocan mucho aplicando ese tipo de reglas en un torneo de este estilo mucho más relajado. Pero bueno, más allá de eso, lo que ocurrió fue que a posteriori de ese torneo, entre el torneo y el inicio del VTC, se me acercó el jefe arbitral de VTC para indicarme que como teníamos un miembro del equipo con una amarilla en ese torneo previo, que es un torneo individual independiente del VTC, no tiene ninguna referencia con el VTC, es decir, no, el que gana no consigue la pole o algo así, no tiene nada que ver. El recinto solo, en verdad. Simplemente que es en el mismo recinto, ya está.
Es más, incluso el organizador es distinto, son dos personas distintas los que organizan esto. Eh, ocurre que me dice, o sea, coinciden los árbitros nada más. Y me dice, el hecho de que estés amarilla hace que, de ese otro torneo, hace que si hubiera algo que fuera a ser un warning, un aviso, a este jugador, perdón, a este coach del equipo español, en vez de un warning durante el VTC, será una amarilla, por su historial. Su historial, pobre Venturi. Suena delictivo, Suena, claro, suena este delincuente. Esto es un poquito el drama de la inmigración, ¿no? Dijeron a Venturi, madre mía, es muy moreno. A por él, ¿no? Le viene un acento raro, no sé qué, tiene que ser de fuera. Este viene a robarnos el trabajo. Es que no entiendo nada. Fue Es increíble. Pero es que todo esto es muy jodido porque, bueno, lo vas a contar, imagino que lo sacaste fuera por lo que podía haber pasado. Y yo te quería ahora, a mí me gustaría ahora, Javi, preguntarte a ti, para que no seamos siempre Dani y yo dando la chaqueta, tú que ahora has vivido un VTC desde el coaching, los coach no son unas personas que van allí a pasar el rato viendo cómo es el torneo y llevando la camiseta de su equipo y ya está, ¿no? Y jalear, sino que son una parte importantísima de cómo se plantean las partidas, las rondas, de ganar las rondas. Es difícil de entender si no se vive, porque esto es algo que, claro, que de generar un torneo por equipos no existe, ¿no? Si no tiene esta importancia. Entonces, nos afectaron mucho y personalmente le robaron la experiencia a una persona. Efectivamente, una persona que había pagado por estar ahí. Una persona que había pagado por estar allí, pero sobre todo que había viajado desde otro país y le robaron la experiencia. Tuvimos la suerte de que teníamos una persona adicional, un abrazo para Waters, que es un máquina, que el tío vino con nosotros a otra cosa y pudimos intercambiar a uno con el otro. Pero es que no se paran a pensar en la persona. Es que esa persona, claro, si ser coach no fuera importante, pero ser coach es muy importante, es ser parte de la victoria o la derrota o lo que sea, pero eres 100% el equipo. Javi, es que, pues eso, tú lo has vivido. Tú has sido parte íntegra del equipo y eso se lo han robado a Venturi. Me parece, sí, hasta cierto punto, gracias a que la expedición total éramos 17 contando Waters, y a vosotros dos, que aunque Sand en principio vino como capitán, acabó pasando a streamer, pero toda la experiencia iba a ser de 17 personas, teniendo en cuenta que Waters iba a estar fuera como apoyo. Pero todos somos parte del equipo, todos trabajamos. Los jugadores al final, el equipo técnico, digamos, nos encargamos de que se dediquen a jugar y se olviden de todo lo demás. Dame información, yo te doy información, juegas, punto. Pero la cantidad de misiones secundarias que hay que hacer, la cantidad, todo ese sistema de Sama, vete tú al stream del rival porque por si como tú controlas mucho el inglés, pues acaso pasa lo que sea, Albert con la libreta todo el rato con las puntuaciones, yo me iba por ahí a scoutear, todo eso de repente nos encontramos que si no llega a estar Waters ahí de casualidad, tenemos una persona menos, y con una persona menos es mucho más trabajo para el resto, y es dejar cojo el equipo, porque el equipo técnico, creo que todo el equipo, como en España esto no está tan trabajado, pensábamos que no iba a ser tan importante y nos hemos dado cuenta de que es muy diferencial. Lo es y seguramente es de las cosas que no supimos transmitir los veteranos otras veces. Es decir, que tanto los 4 jugadores que son veteranos de varios eventos y que lo vivieron por primera vez en 2024 a nivel un poco más fuerte, ¿no? Porque hasta ese momento no se había podido contar con este tipo de apoyo. Y luego, pues, Dani y yo, que también somos veteranos de esa experiencia del 24, creo que no supimos transmitir lo importante que era. Me parece que lo dimos por hecho, porque pasa que cuando lo vives, ya lo asimilas, te das cuenta de lo importante que es. Y bueno, aquí ya nos estamos abriendo ya otra derivada, ¿no? Y por eso, Javi, yo desde el principio quise, y en este proyecto es algo que espero que pueda llegar a ocurrir en el futuro, quise que los jugadores que no fueran titulares fueran los coaches, porque realmente era pues, lo que tú has hecho, ¿no? Lo que tú has podido hacer. Desde aquí, de verdad, 1000 gracias, los tenemos por aquí, a Albert, Sama, Waters y Venturi. Aquí están los 4. Son parte del equipo absoluta, ¿no? Pero es verdad que yo tenía esa ilusión de que fueran directamente gente que hubiera preparado las partidas, las listas y todo con los demás. En realidad lo que hicimos fue luego
cuando vimos que no podían ser todos, estabas tú, sí, estabas tú, pero que no podían ser todos, metimos a gente que pudo formar parte de esa última parte, ¿verdad? De la preparación y pudieron aportar mucho, como son ellos, pero, pero realmente es un rol súper importante. Robarle eso a una persona por una decisión arbitraria, arbitral y arbitraria, bueno, mafiosa realmente es el verbo, es deleznable. Entonces, bueno, pues está bien también que se diga, ¿no? Ya que nos metemos. Por suerte se arregló hacia el final y sí que pudo entrar Venturi y disfrutarla un poco un día más, pero fue, joder. También intenté como figurar yo como capitán y cuando ya supimos que quedamos terceros, intenté, pues, joder, la expedición entera somos 17, necesitamos 17 medallas, 17 trofeos, digamos. Y haremos lo que podamos, tal, y al final, pues en principio no fue así. Bueno, pero bueno. ya está en marcha. Exacto. Pronto llegarán a Boadilla del Monte. ¿Verdad, Vinlander? Mis padres, pobres, ¿eh? A la casa Tienen de ahí los padres de Vinlander. También miembro de la selección española ahora. No, sobre todo, Javi, yo Qué creo bonita que... foto esta, perdón. Sí, un montón. Yo creo que lo bueno de todo esto es que tú vas a poder transmitir realmente las necesidades de un coach y sobre todo también lo que habéis estado haciendo, ¿no? Este año de entender las partidas porque desde fuera, efectivamente, como contaba Sandre, es complicado entenderlo, pero es tan necesario, por ejemplo, sale en pantalla Marco, ¿no? Jugando contra un caballero imperial. Vamos a En imaginar... una foto, perdona, Vinlander, muy Sí, sí. rápido. Esta foto es increíble, primero, porque tiene un gesto bestial nuestro amigo Marco, que me encanta, pero porque está jugando además contra el hijo de Skark. El hijo de Skark. Seguramente el jugador más veterano de... No, el VTC tiene esta es la quinta edición de VTC, pero antes existía otro torneo llamado ETC, unos años antes, que era un torneo inicialmente solo europeo, no mundial, luego fue creciendo poco a poco, pero que un poco el VTC es heredero de ese torneo ETC. Skark ha estado en todos, es un mega veterano, y su hijo, y aunque es polaco, su hijo estaba jugando con Lituania, imagino que a los lituanos le faltaba algún jugador, ¿no? Y ahí tenemos al mini Skark, el hijo, está jugando el VTC, bonita historia, ¿no? Aquí con Marco, y Marco le está diciendo, bueno, ya, tu padre será buenísimo, pero esta partida... Pero que te he ganado. Pero te he ganado. Perdona, Dani. Lo siento, pero es que esta foto requería Sí. lore. Nada, o sea, es una situación, por ejemplo, que yo creo que se puede entender fácil, ¿no? Un coach llega a la mesa de Marco y conoce o sabe más o menos cómo va la de Falco y la de Gonzalo. Y ve que ambos está yendo muy bien la partida y que probablemente pueda ser un 20. Entonces, transmitir información a Marco para que no arriesgue jugando contra caballeros imperiales, que en un turno te puede volar medio ejército y no poder puntuar, ¿no? Transmitirle a Marco que sé cauto, consigue tu victoria, pero sé conservador jugando porque no queremos una derrota que nos penalice en el criterio de desempate. Ese tipo de información durante la partida es muy, muy importante porque en el VTC, a diferencia de otros torneos por equipos, que suele ocurrir normalmente, estás jugando contra tu compi, es su fase de movimiento y dices, me voy a dar una vuelta, voy a ver cómo va esto. Y llegas a la mesa, si estoy jugando con Javi y con Sandra y les pregunto, Javi, ¿cómo vas? ¿Bien? Venga, vale. Tú mismo obtienes la información, pero en el VTC no puedes. Y es valiosísimo tener la habilidad o la capacidad de medir eso, porque en definitiva te va a hacer, por ejemplo, obtener más victorias para el criterio de desempate o saber hasta qué punto puedes arriesgar o si todo va relativamente mal, transmitirle a tu jugador a por todas, porque si no perdemos la ronda. Como es el caso de Alemania, por ejemplo, donde Miguel consiguió el 20-0, ¿no? Transmitirle ese mensaje a Miguel supuso que fuera lo que llamamos coin flip, ¿no? Que dices, pues moneda al aire, a ver qué ocurre. Salió bien. Que Miguel Y fuera... fue Javi el que Claro. fue allí, ¿no? A Sí, decirle... justamente esa partida contra Alemania fue quizá lo más... donde más se nos vio en activo a los coaches quizás, porque esto para que todo el mundo también, pues si no sabe, de toda la expedición, quitando Luis, Raven, Manu, Marco, Sandre y Vinlander, el resto eran todos novatos, era nuestra primera vez allí. O sea, creo que Borja sí que había ido al World pero no lo de VTC. Pero claro, VTC, vamos, la mitad del equipo era nuevo, por simplificar. La mitad del equipo, pero el 75% de la expedición era totalmente nueva. Entonces,
La fase de grupos nos sirvió un poco para adaptarnos, porque como he comentado antes, todo el tema este de los coaches aquí en España no es que esté trabajado, no es que llegásemos Albert y yo con una idea clarísima de lo que teníamos que hacer. Fuimos un poco adaptándonos y al final yo creo que cuando llegó las partes importantes del torneo Ya estabais bien. un poco bastante a tono. A mí me hubiera gustado, Javi, el haber sido parte y contaros y enseñaros un poco cómo lo hacíamos, cómo lo hicimos en 2024, pero claro, No podías, era ilegal. es un poco como cuando han expulsado a Mourinho, pero el tío de alguna forma está ahí arriba, ¿no? Mandando mensajes y tal, pero si le pillan es grave, ¿no? Así que es mejor no. Y lo que comentaba es de la Aquí está Vinlander de fondo, ¿eh? Mira, está Tobar de primer plano, pero de fondo está Vinlander ahí. Esta foto al revés y amarilla. Bien. Lo sabes por la cabeza, ¿no? Qué rápido la has visto, Golfo. La partida contra Alemania, pues vimos enseguida, estábamos haciendo más o menos que cada media horita pasábamos, íbamos mirando siempre las mesas, pero cada media horita íbamos mirando puntuaciones, preguntando qué tal estáis, tal, y vimos en un momento más o menos temprano que las partidas nos iban muy bien. Creo que me preguntó Falco, porque Falco siempre me lo pregunta, tengo una jugada agresiva, la cojo. Y yo, bueno, a ver, de momento vamos Además, bien. jugando hijos del emperador, ¿no? Que un poco se lo pide. Claro. Pero esto me lo llego a preguntar, me giro y digo, Falco, tus compañeros están desplegando. No lo sé. Claro. Bueno, pues eso. Esto, perdona, Javi, mini paréntesis. Esto, ¿sabes quién me lo hizo una vez en un torneo por equipos? Cuando no hay coaches, que en un torneo por equipos muchas veces lo que pasa es que a lo mejor vas a preguntárselo al capitán o a alguien que tenga una idea del emparejamiento que ha habido, ¿no? Y esto me lo hizo una vez Miguel en un GT de Sevilla, que se vino en turno 1 de todo el mundo, se me vino a la mesa y me dijo, tengo una posibilidad, tengo jugada agresiva que es 20 o 0. Y era el típico pairing de empate total, muy difícil de salir de él además. Y entonces fue como, y él era un CK y CAS, ¿no? Y le dije, a muerte, a por el 20, ya está. O sea, total, el empate no nos vale para nada, era última ronda. Claro. Y fue allí, hizo el 20 como un campeón, Miguel. Efectivamente. Bueno, pues volviendo a la partida de Alemania. Sí. Vimos que nos iba muy bien y empezamos a transmitir simplemente que las partidas nos iban bien, oye, pusea un poquito por aquí, intenta aguantar más el resultado por aquí, pero de repente bueno, la partida fue la de stream, ¿no? La de Luis. Esta, la que tenemos en pantalla ahora mismo, que es la de Luis, la de Luis se cayó y no parecía que se fuera a caer, porque Luis mató en... quizá lo único malo que tuvo es que él no tuvo INI. Perdón, que tuvo INI. Entonces digamos que perdió su turno 1 en posicionamiento sin más, que tampoco le hacía falta porque podía reaccionar igualmente bien a lo que hubiera planteado el jugador de ICAS, el otro Luis, era un mirror de Luises. Y entonces digamos que su turno fue posicionamiento, le tocó al jugador alemán, tiró para adelante con los 5 ICAS, como estaba haciendo casi todas las partidas, y entonces Luis se cargó el turno 1, el Lancer y el Destrero. Y explotaron y dejaron a medias a Canis. Entonces, como es normal, cuando tú pasaste por la mesa, o Álvaro que pasara por la mesa, la nota que tendríais es, esto va bien. Sí, efectivamente, y lo tenemos así apuntado de que igual se subía en matriz Luis, también Gonzalo también en los primeros compases de la partida estaba muy convencido de que iba a subir, pero esto cambió radicalmente en una hora después, porque en una hora después, para los que no viste la partida, 3 TKs tablearon a Luis. Claro, es que no supimos medir bien las opciones que tenía Questoris con el tremendo bufo que tiene una vez por partida contra unidades con la clave Fly, la cantidad de tiros de daño 2 y de daño 3 que tiene el Crusader, y nos encontramos con eso. Y fíjate, hablando de coach, hubo un momento, Sandre, seguro que te acuerdas, nada más Luis consiguió destruir el Lancer y el Destrero, apareció un coach alemán y le preguntó al Luis alemán, ¿cómo estás? ¿Cómo ves la partida? Era Malte, era el capitán además en concreto. Y una vez viendo la mesa, etcétera, su respuesta fue, diviértete, have fun, le dijo. Sí, porque él le dijo, la partida no la veo. O sea, realmente la veía como nosotros, como se puede ir al hoyo. Y entonces entre la decisión de aguantar o lo que sea, le dijo have fun, ¿no? Que sería él, vuélvete loco, haz lo que quieras. Claro, yo creo que realmente have fun puede ser perfectamente pusea, pero no te lo digo... Sí, pusea, pero no te obligo, o sea... Bueno, en un código lo que sea, ellos sabrán. Claro. Realmente hubo un antes y un después muy claro
que ahí se demuestra el trabajo de coach que tienen más preparados estos equipos, que es que de repente de estar todas las partidas controladas con lo que nosotros queríamos que pasase, de repente me giro, le han pulsado a Luis, me giro, le han pulsado a no sé quién, que al final estamos hablando de esto ahora como muy grave, pero si ese turno de Lika falla su turno de daño, porque si se queda a 2 heridas o una herida Magnus, lo tablea Luis a él. Claro, que igual es 20-0, pero bueno, claro, son cosas que pasan, pero es algo que no estamos acostumbrados tanto a hacerlo aquí. Y estas decisiones, reaccionamos bien en los... me junté con Albert y con Waters para hablarlo. Oye, hay que mirar esto. Albert, vete con Manu para que saque puntos. Waters haga con Falco con no sé quién. Yo me voy a por mí, voy a ver cómo va, porque estaba en el stream alemán, que mandamos a Sama por su fabuloso inglés, por si necesitaba algo allí. Y cómo va, tal, bien, muy empatoso. Vi la partida. También algo de que los coaches más o menos sepamos de competitivo. Es que pues no me hace falta que me diga el jugador lo que está pasando, porque yo veo la mesa. Claro. No puedo estar encima midiendo, pero puedo ver la mesa. Por eso, Javi, en esta temporada nueva que se va a empezar ahora y que la selección española además posiblemente vaya a acudir a más eventos, no solamente al VTC, va a ser muy importante que los coaches tengan mucho nivel, que los coaches sean jugadores del nivel selección. Eso es súper importante. Que sean intercambiable coach y jugador prácticamente en muchos niveles, y no es porque haya que mejorar el nivel, sino porque es que hay que aspirar siempre a lo máximo posible. O sea, no es una cosa de corregir un problema, sino que tenemos que aspirar a lo máximo posible en todo. ¿Qué me decís del abanico de Borja, que lo tenemos por aquí? La verdad es que por la hora ya no nos queda mucho rato, vamos a seguir charlando, pero vamos a ir cerrando temas, pero que no se me escape que Borja, además de un gran torneo, llevó el abanico por todos lados. Teníamos 2 abanicos, ¿eh? Había un abanico rojo que teníamos por ahí Dani y yo, no sé de dónde lo sacaste, Dani, si lo llevaste tú o dónde lo sacaste. Sí, lo llevé yo, lo tenía aquí en casa. Icono absoluto ese abanico y con una historia muy buena que pasó contra Polonia. Sí, fue golpeado un polaco cariñosamente por el abanico, vamos a decirlo así. Y bueno, pues en lavozdeoros.com y en el Instagram del Team Spain 40K tenéis un montón de fotos. Aquí tenemos esta partida espectacular de streaming que dimos entre Dan Savage, el salvaje Dan, y Gonzalo Raven, el cuervo Gonzalo, que toda la gente en el chat identificó rápidamente como un bromance, porque fue increíble el amor que surgió entre ellos. Y yo estoy seguro de que hubo un momento en que se tocaron las manos mientras estaban ajustando una cosilla ahí con una miniatura. Y ¿Saltaron chispas? Saltaron chispas. Se quieren bastante, están hablando. Bueno, en general Gonzalo creo que está hablando con todos sus rivales mucho. pero también con Dan. Fue muy, muy bonito esto. Sí, fue una lástima. La verdad que nos pasó varias partidas en streaming, que se decidieron prácticamente en turno 2 por justo elecciones de equipo, de Gonzalo. Si tienes una ventana abierta a conseguir el 20-0, hazlo. A muerte. Resultados, Rapid Ingress de unos Alarus al medio para empujar al máximo. Y es verdad que hay las partidas... lejos de que sigan siendo interesantes, porque lo son, ¿no? Pero es verdad que se caen un poco en interés, porque ya sabes que Gonzalo prácticamente va a conseguir. Sí, es verdad que da el interés de será un 15 o será un 20, pero claro, la partida está decantada. Claro. Y es una pena, porque justo Dan y Gonzalo estaban dando una partida estupenda. La verdad que este año hemos tenido mucha suerte. Muy buenas partidas. Sí, con la elección sobre todo de los jugadores que han estado en jugadores. Me da pena los jugadores españoles que no pudieron salir, pero no siempre podemos sacar todas las partidas porque algunos jugadores no pueden salir en streaming por una razón o por otra. Bueno, en fin, pero hemos intentado que salga todo el mundo dentro de lo posible. Aquí tenemos a Javi siendo importante una vez más, intentándolo por lo menos, dándolo todo, que es lo fundamental. Importante, no sé si pasó, no sé si hice cosas importantes o no, pero te prometo que yo no he descansado hasta que llegué el lunes a mi casa, me tumbé y dormí como 7 horas de golpe. Y curraste como un titán. Ahí tenemos a Manu con su cara de incomprensión. Ha sacado un vídeo Manu de justamente esa partida. Sobre eso, ¿no? Wargames Adictos, ya sabéis. Y aquí tenemos a Luis con su amigo Alexandre Sacó, tocayo mío, que
que bueno, aquí otro bromance que este ya lleva prolongado durante bastantes años, muy amigos, pero bueno, amigos, pero al final Sacó no se controló contra nosotros, maldito. Y aquí tenemos esto, porque aquí tenemos. Vaya planta, tú no opines, Javi, sobre ti mismo, no hace falta. Vinlander, vaya planta teníamos. Una vez más, puede ser que la selección española era la de los más guapos, una vez más. Sí, o sea, yo creo que. Sin contar a Australia, porque claro, como estaba Dan. Además, diverso, ¿sabes? Tenemos ahí como porque fíjate, esta foto son noche y día. Y los dos igual de Claro. bonitos, ¿no? Pero mucha percha. Y no sé qué iba. Te iba a decir, buenas camisetas Sandre. también. Sí, bueno, las camis desde luego. Por lo menos llamaban la atención bastante respecto al habitual de VTC, que es pongo un dragón gigante que está saliendo Y un de color la plano. camiseta, un color plano, aparece una espada, la espada atraviesa al dragón, del dragón, de la boca del dragón sale una metralleta que dispara otras metralletas, pues son así las camisetas normalmente. Y la nuestra es como más retro siempre. Yo lo disfruto mucho viendo, y lo disfrutamos todos. Yo me acuerdo que estaba ahí con Borja normalmente. ¿Has visto esta camiseta? La de Eslovaquia está guapa. Pues a mí me gusta la de Alemania, no sé qué. Y lo que te iba a decir es que no lo hemos recordado, pero hay un código promocional en Invasión Talavera. ¿Tú te has enterado de eso? Hombre, no solo lo hemos recordado y lo he puesto en el chat, sino que está fijado en el chat. Pero lo vamos a decir para la gente que no lo ha visto, que 5% de descuento adicional. Es decir, que en lo que hay un 20%, por ejemplo, voy a comprarme un montón de orcos, voy a comprarme tipejo vacilones, yo qué sé. Me ha dado por ahí. Y entonces, pum, está el 15 o el 20% en invasión. Venga, un 5% más. Tengo que comprarme unos cuantos tronchadores. Que dirás, ¿de qué habla usted, señor? El kit dual petatanques tronchadores, Burecas, en inglés, que salió en Kill Team. Lo tenéis en Invasión Talavera. ¡Pum! Al 20% en vez del 15%. Así que, cupón bronce. Con C, así como si lo escribiera Corne. Bronce. Ahí lo tenéis, ¿eh? Gazkul Traga, por ejemplo. Y su token, Macari. Y su token. Y su token Macari. Buen token, de todas formas, ¿eh? Está bien. Esta foto es parece un poco el señor en la barra del bar ahí, ¿no? Diciendo, y mañana. Lo ha dicho antes Vinlander y es lendoico total, mira, fíjate. Sí. Claro, este señor, ¿por qué está aquí? Porque nos increpa. Y luego en el Instagram, ya cerramos, en el Instagram de Team Spain. Recordemos, el Instagram con más seguidores, excepto el francés, de todos los equipos de VTC. Tenéis fotos, por ejemplo, también, mira estas fotos que han llegado gracias a Peter. Peter de Target Priority. Milander, supongo, ¿no? Este chico. Sí, era un fotógrafo que iba con ellos y cubrió, digamos, toda la aventura del equipo alemán y súper bien, porque normalmente no hay fotos profesionales, ¿no? en eventos, porque cuando tú organizas un evento, pues distribuyes el presupuesto en las mesas, en los premios, en los alojamientos, en las dietas, pero poder tener, como es en el VTC, fotografías como estas, pues se agradece un montón. Fotógrafos que son, por cierto, no de la organización, sino en este caso del equipo alemán, las otras fotos que hemos visto antes del equipo austriaco, etcétera. O sea, que son los propios equipos incluso los que entiendo hacen cierta inversión también, o su ecosistema de juego, ¿no? Para que haya fotografías, eso es, y lo podamos ver a futuro, no solo los streaming que tienen, digamos, una naturaleza distinta. Pues os voy a dejar, nos vamos a despedir, pero os dejo con esta foto en la que podemos ver cómo Javi está firmando un nuevo jugador para el equipo, porque es 100% la típica foto de firmando, además a Malte, que estaba ahí de capitán del equipo alemán, y estamos ahí, en la mesa está el contrato, ¿no? Estábamos subiendo el resultado y vio que se le escapó en el último momento. Y el clásico apretón de manos ahí, la porta con Rodri, ¿no? Así, pim, pim, venga, muy bien, firmado. Contigo empezó todo. Gracias a todos por haber estado aquí, por haber echado el rato con nosotros en este jueves de Twitch de La Voz de Horus. Os quiero recordar que el lunes empieza la 11ª temporada de La Voz de Horus, en esta 11ª edición de Warhammer 40.000. Así que 11 añitos ya, Vinlander. No sé cuántas veces has escuchado tú la devastación de Val.
Pero Pues, bueno, imagino que 10. Claro. Desde que salió, La Devastación de Val la escucho en Navidades. Es el podcast 40, pues sería el primer año, claro, de La Voz de Horus. Sí, yo creo que debes llevar 10 o 9, llevas 9 o 10. Y en este 2026 Navidad cumplirás o el 10 o el 11 de La Devastación de Val. Entonces, 11ª temporada. ¿Y cómo arrancamos? Arrancamos con el Codex Orcos. ¿Sabes, Javi, lo que viene en el Codex Orcos? Perdón, lo que viene en el podcast de La Voz de Horus que no viene en el Codex Orcos. Los puntos. Correcto. Y los colores. ¿En serio? También. Joder. Hombre, claro. Y los líderes. Eso es importante. Todo el mundo está preguntándose eso. Claro. Así que queréis saber todo eso el lunes en La Voz de Horus. Ya sabéis, por la mañanita. Venga, chao a todos. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.